Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Muchas preguntas, muchos temas distintos, pero por empezar por la pura actualidad, acaba de salir la cifra de la encuesta de población activa, la última. Y para variar, pues es un récord no precisamente amable, 5,7 millones de desempleados. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debería hacer? Bien, pues la verdad es que primero es desolador, porque este país que dijo que no llegaría a los 3 millones, luego dijo que no se llegaría a los 4 millones, luego ya no se atrevieron a decir que no se llegaba a los 5, estamos llegando a los 6 millones de parados. Lo primero que se debe hacer es pensar en todos los españoles y en los ciudadanos. Y esta cifra de 5,7 millones frente a Ítaca demuestra la irresponsabilidad. Y también demuestra la responsabilidad de los que meten la cabeza bajo tierra y no ven estos problemas. Miren, yo lo que creo es que lo primero que se debe hacer es pensar quién crea empleo en este país. ¿Quién crea empleo? ¿El Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia, Ciutadans? No. Crean empleo los empresarios. Y lo primero que deberíamos abordar es cómo facilitar la contratación de aquellos empresarios que tienen muchas dificultades. Aquí se ha creado un debate, yo creo que muy estéril, de cómo abaratamos el despido. Y la pregunta es, ¿y cómo abaratamos la contratación? Ciutadans propuso y sigue proponiendo que las personas que contraten en plena crisis no tengan que pagar cotizaciones sociales. Y alguno dirá, hombre, ¿cómo se puede renunciar a ese ingreso? No, no es una renuncia, es un ingreso mayor. Sacamos a gente del paro, la gente trabaja, tiene un sueldo, paga sus impuestos y, por otro lado, el empresario se ahorra una parte de esa cotización. Es una medida excepcional, efectivamente, pero es que estamos en un momento excepcional. Más medidas, hombre, pues a mí se me ocurre que el Servei d'Ocupació de Cataluña, la eterna promesa, pues no se ha reformado. Convergència i Unió llevaba una propuesta que Ciutadans coincidía con ella y el Partido Popular también la votamos juntos, que era reformar el SOC, un Servei d'Ocupació de Cataluña que coloca a 2 de cada 100 personas que se dirigen. Vaya, que una página web funciona mejor. O sea, hoy en día es más fácil encontrar trabajo por algunas páginas web que por el Servei d'Ocupació Públic de Cataluña. Bueno, pues reformarlo para que haya colaboración entre la empresa pública, las empresas privadas y que en definitiva sea un lugar para colocar a gente en su trabajo, para de alguna manera acceder a puestos de trabajo y no un lugar para fichar, que es lo que tenemos hoy. Por tanto, reformar el SOC es una solución, ayudar a los empresarios es otra y desde luego generar estabilidad política y económica. Porque frente a estos datos, que algunos digan que les importa muy poco que el señor Lara, que SEAT, que Ausonia, que no sé qué, se vayan de Cataluña, pues ¿qué quieren que les diga? A ellos les preocupará muy pocos, pero a los trabajadores de esas empresas les preocupa mucho. Y a muchas familias que comen de esas empresas. Y a esos empresarios que pagan muchos impuestos para que pueda haber servicios sociales, sanidad, educación en Cataluña. A mí sí que me importa que el señor Lara diga que se va. A mí sí que me importa que SEAT se vaya. A mí sí que me importa que Ausonia haya decidido marchar. Porque Cataluña, como decía Javier antes, que es un polo industrial y lo ha sido siempre, lo está dejando de ser y así vamos a continuar con esta incertidumbre política y jurídica a la que nos quieren llevar algunos. Por tanto, en clave nacional, propuestas de ayuda al empresario a contratar a gente, reformas de los servicios de políticas activas que están fracasando absolutamente, y tercero, en clave catalana, por favor, un poquito de por favor. Aunque hay muchos otros temas, sin duda uno de los ejes de esta campaña va a ser las propuestas soberanistas. Y hay varias preguntas relacionadas con ello. La primera que le traslado se refiere a ¿por qué cree usted que hemos llegado a esto? Bueno, yo creo que hemos llegado a esto, por un lado, por un modelo de país abierto, después de la Constitución, con buena voluntad, pero con muchos errores por el camino. Yo creo que España no hizo una hoja de ruta para desarrollar el Estado autonómico, sino fue a golpe de pacto entre el señor Pujol y el señor González, entre el señor Pujol y el señor Aznar, o con Zapatero y el tripartito, ¿no? Entonces, claro, cuando uno desarrolla un Estado no pensando en sus ciudadanos, sino pensando en el poder y pensando en los partidos, pues se produce una cosa como lo que se ha producido, ¿no? Que es absoluta descoordinación, duplicidades y luego también un sentimiento creciente por parte del nacionalismo, claro. Es decir, si al final uno no vertebra su país, si al final uno renuncia a tener presencia del Estado en las comunidades autónomas y además tiene poca inteligencia y poca cintura política, pues es complicado. Yo creo que lo que hace falta en este país para superar esta crisis no es seguir atendiendo a los que nunca se conforman. Es decir, a ver, los que quieren la independencia, ¿eh? O sea, ya se ha acabado, es decir, ya sabemos lo que hay. Ahora, ¿tenemos un proyecto común para todos los españoles?
hay un modelo que ilusione a todos los españoles en este momento para reformar las instituciones, nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partidos, nuestra economía. ¿Hay un modelo? ¿Hay una propuesta encima de la mesa? ¿O solo vamos a la contra y con la contabilidad de final de mes? Claro, con la contabilidad de final de mes y los recortes solo se consigue, pues eso, llegar a final de mes. Pero no tienes un proyecto para el país. Y yo creo que hace falta en España personas, partidos, instituciones que participen en la vida pública, que tengan un proyecto. Oiga, los que venimos del mundo de la empresa nos le llamaban plan estratégico. Una empresa tiene que tener un plan estratégico. Y España no tiene un plan estratégico. No tiene ni un plan. Y los nacionalistas sí que lo tienen. Uno, es épica, es humo, pero lo tienen, que es la independencia, que es el paraíso. Bueno, el paraíso para algunos, que siempre están en el paraíso, siempre ganan. Entonces yo creo que lo que ha pasado en España es que ha faltado una hoja de ruta de desarrollo autonómico que ponga límites, que cierre competencias de Estados, Generalitat y ayuntamientos, que piense en un modelo pensando en los ciudadanos, y hemos llegado a un punto en que eso se ha desbordado. Y yo creo que el PP y el PSOE son no solo cómplices, los máximos responsables. Aquí los partidos nacionalistas al final tienen un objetivo, que es separar a una parte de catalanes del resto de españoles, o a Cataluña del resto de España, o del País Vasco. Pero los partidos nacionales no han tenido un plan, no han actuado. Es más, no han actuado, no han pactado continuamente y siguen algunos, en muchos organismos, pactando con estos partidos. Yo creo que eso es uno de los problemas. No hemos pensado en todos los españoles. En ese sentido, ¿qué le parece la respuesta dada hasta el momento por el Gobierno que encabeza el señor Rajoy? Pues a mí me parece, vamos a llamarlo así, poco valiente. Es decir, yo creo que uno, que además yo no soy lógicamente separatista, pero sí me parece que los problemas hay que abordarlos. Y me parece que el problema que se ha gestado durante mucho tiempo y que ha sido partícipe también el Partido Popular o el Partido Socialista de este problema, llegado a este punto, uno no puede sacar una nota de prensa en una web cuando recibe Artur Mas. Hay que hacer política. Y la política es lanzar un mensaje para toda España, para la prensa internacional incluso, y para tus ciudadanos, decir, oye, aquí el señor Mas viene legítimamente a pedir no sé qué. Por cierto, con el apoyo de Esquerra, pero no quiso el apoyo de todos los partidos del Parlamento, como Ciutadans o el PSC o el PP. Viene y yo le digo que esto se debate en la LOFCA, que hay que hablarlo de aquí a un año, que hay cosas que se pueden cambiar, mejorables, pero que lo haremos pensando en todos los españoles, en todas las comunidades autónomas y con sentido común. En vez de hacer eso, en vez de salir a decir eso, en vez de explicar la cosa, y si realmente Artur Mas le dijo que si no habrían consecuencias, pues que lo diga. Es decir, lo que no puede uno es esconderse. Porque al final, cuando te escondes y uno tiene preparada una manifestación con sus juventudes al llegar a la Plaza de Sant Jaume, como el señor Mas, cuando uno hace propaganda de la más pura y dura, pues ¿quién pierde? Los que no tenemos la otra versión de los hechos, los que no vemos a nuestro presidente liderar nada, los que vemos un presidente que dice que esto es un lío y una algarabía. Oiga, en un lío nos están metiendo presidente por no actuar. Por tanto, yo creo que el Gobierno tiene que tomarse esto en serio, tiene que vertebrar este país, tiene que pensar en todos los españoles, y eso sí, si hay que hacer reformas, pero por favor, que no se haga otra vez con un pacto entre partidos, que se haga pensando en cómo hay que reformar este país, si hay que ir hacia un modelo más cooperativo, más federal, como el que proponemos nosotros, lo que sea, pero que haya un plan. Y yo creo que lo que le falta hoy al presidente Rajoy es un plan para abordar este problema. Y creo también, sinceramente, que si mucha gente no confía hoy en el Partido Popular, el Partido Socialista, es porque nos sentimos desamparados, muchos ciudadanos en Cataluña, desamparados de ver que parece que esto de Cataluña no va con ellos. Oiga, Cataluña es parte de España. Yo no quiero escuchar a gente que dice, que se vayan los catalanes. ¿No? ¿Cómo que se vayan los catalanes? Que somos españoles y vivimos en una parte del territorio español y le pedimos a nuestro Gobierno que nos ampare, que actúe con mano izquierda, con la ley en la mano también, haciéndola cumplir cuando toque, si alguien se pasa de la ley. En fin, me parece que es momento de estadistas y no momento de contables. El señor Michael Brandenburg, militante de su partido, le plantea si está Cataluña en peligro de ir hacia una dictadura populista. Y también la señora Alba Puertas le pregunta si Catalonia sería como Kosovo o Montenegro. Bueno, lo de dictadura espero que no, y confío en que los ciudadanos no vayamos hacia ahí. Lo de populista, sin duda. Es decir, decir que un presidente de la Generalitat diga que la crisis de la Generalitat, la caída de ingresos, la mala gestión es culpa de los extremeños, pues es evidente que es populismo puro y duro. Es decir, y además peligroso porque al final cuando los ciudadanos canalizan su malestar y que digan no cuestiones tu gobierno democráticamente, mira aquellos de allí
que son de otra parte de España y no sé qué. Esto es lo que ha hecho el nacionalismo muchos años, ¿no? Y por tanto, la batalla esta de boina y barretina, o de monagos diciendo cuyons, con perdón y esas cosas, solo demuestran un nivel bajísimo de la política española, en general, incluida la catalana. Por tanto, me parece que hay que hacer menos declaraciones de este tipo, menos populismo y hablar las cosas con más rigor y más seriedad. Y en segundo, lo de Kosovo y Montenegro, hombre, yo he visto en el Parlamento una ley que se presentó Solidaritat, que se abstuvo Convergencia, que votó a favor Esquerra, donde el ejemplo a seguir era el Kosovo. Bueno, yo creo que está todo dicho, es decir, cuando uno pone de ejemplo el golpe que dan unos mafiosos en un territorio que queda además en esa especie de limbo jurídico y político, reconocido por unos estados, otros no, y hace una declaración unilateral, pues desde luego no es el mejor ejemplo a seguir, ¿eh? Yo no soy independentista, pero que a su fase mira, porque si el ejemplo que van a seguir es el del Kosovo y subirse al balcón de la Generalitat, desde luego eso no va a ningún sitio. Yo creo que el modelo español es un modelo que dentro de la Constitución se puede hablar todo. Lo que uno no puede es dar golpes contra la Constitución. Hay que hablar claro, es decir, quien se salta la Constitución en un país serio se llama un golpe contra la Constitución. Por tanto, nadie puede ir contra las leyes democráticas de un país. Otra cosa es que quiera reformarlas, y para reformarlas hay cauces, porque es democrático, porque hay 2/3 de la Cámara del Congreso que pueden cambiar la Constitución. Es más, el artículo 92 de nuestra Constitución permite hacer consultas o referéndums consultivos, como ya se ha hecho alguna vez, para temas de relevancia, ¿no? Por lo tanto, hay mecanismos. Ahora, no es el señor Mas quien lo va a hacer. Lo hace el presidente de gobierno, lo hace con la firma del rey y lo hace con el apoyo de las Cortes. Eso es un país democrático. Lo demás son atajos antidemocráticos. Por tanto, habrá que estar muy atentos que a nadie se le ocurra hacer atajos antidemocráticos, porque ponen en definitiva en riesgo la convivencia, la seguridad jurídica y política de toda España, ya no solo de Cataluña. Espero que al señor Mas no se le ocurra meternos en un lío, en otro lío, pues yendo contra el orden constitucional o yendo contra las leyes democráticas, porque eso no va a ningún sitio. Pero yo insisto que hay que hacer política. A mí las leyes, como jurista, creo que las leyes son la última. Cuando hay que aplicar la ley es porque no ha habido política, no ha habido acuerdo, pero evidentemente la ley es la cláusula de cierre. Por tanto, cuando uno no llega a otra solución, tiene que saber que la ley está para cumplirla. Pero la ley no es solo la solución, hay que hacer política. Bé, doncs la següent pregunta es refereix a la Constitució. Li planteja Bernat Ferrer de Nació Digital i li diu què n'opina de l'article 8 de la Constitució i en concret si veuria correcte que l'exèrcit intervenís a Catalunya en cas d'una independència declarada unilateralment. El primer que hem de dir és que vull recordar que l'article 8 de la Constitució i tota la Constitució la va votar Convergència i Unió. Vull recordar-ho perquè cal fer memòria. Convergència i Unió va votar la Constitució i va votar l'article 8 de la Constitució. Per tant, que s'ho facin mirar també aquests que ara reneguen d'allò que van votar, que ho expliquin, que reneguin d'allò que van votar. Segon, jo no sóc partidari que hi hagi cap intervenció, que sóc partidari, ho he dit, de fer política i de fer complir les lleis. No cal, jo sé que a alguns els agradaria, però no cal. No cal, perquè la intervenció d'un exèrcit és el fracàs d'una societat. Per tant, en el sentit de mantenir la convivència i la unitat. L'èxit és trobar fórmules polítiques per conviure tots. I també els dic una cosa, m'avanço, trobar fórmules jurídiques per viure tots amb igualtat i amb llibertats. Jo no vull viure una Espanya confederada on uns tinguin l'Andorra del Mediterrani, no. Jo això no ho vull per al meu país. Jo vull una Espanya on tots tinguem els mateixos drets, on tinguem les mateixes llibertats i tinguem igualtat d'oportunitats. A mi el model aquest d'estat lliure associat i aquí que ningú fiqui el nas i la meva hisenda i els meus tribunals i els meus impostos i les meves concessions administratives, ja sabem on anem, ja veiem alguns exemples. Per tant, no vull una Espanya fragmentada amb una mena de senyors feudals i de corones del segle XXI. No, no, no. No volem prínceps. En tenim un, no volem més prínceps. Jo crec que el que necessitem és democràcia, igualtat i llibertats. Per tant, no crec que calgui cap intervenció, ni la vull, ni tampoc, i ja ho he dit abans, i em sembla un absolut ridícul el que han fet alguns diputats del PSC, entre ells, d'Iniciativa Izquierda Unida, que s'haurien de fer mirar també per què van al Parlament Europeu. Perquè parlàvem abans de reformes democràtiques. Reformes democràtiques perquè el Parlament Europeu es dediqui a controlar un govern d'Europa i no a fer propostes absurdes que generen alarmisme i una imatge lamentable de Catalunya. Jo, evidentment, la carta aquesta que han signat
de veritat. Hi ha molts qualificatius, però no faré cap titular. Bien, ha hablado usted en su intervención de la encuesta esa que se acaba de difundir entre el empresariado. Usted lo ha dicho, solo ha contestado el 10%. ¿Cree que eso significa que hay miedo? ¿Cree que hay miedo e indiferencia en algunos lugares de Cataluña? Y si cree que es así, ¿cómo se puede llegar a esos indiferentes, miedosos o hastiados para que cambien de actitud? Bueno, yo creo que evidentemente cuando en una sociedad han gobernado 32 años los mismos y con una misma ideología, y además ahora nos dicen que o quieres la independencia o eres un mal catalán, pues evidentemente, claro, hay miedo en público a manifestar lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque ya lo han visto ustedes. Sale un señor como el señor Lara y le dan por todos lados. Salen personas públicas a decir no sé qué y le dan por todos lados. Hay un señor aquí, por ejemplo, Miguel García, que no firma porque cree que su club es plural y no tiene que firmar a favor de las elecciones internacionales para que Cataluña compita contra España. Y bueno, se monta, ¿Cómo no firmas no sé qué? Hombre, pues oiga, es que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con quien gobierna, porque esto es una democracia, no es un pensamiento único. Por tanto, claro que hay gente que tiene miedo en público a decir lo que piensa en privado. En privado se dicen muchas cosas, cada vez más. Pero en público, en Cataluña, siempre ha costado mucho. Y ahora cuesta más, porque está Convergencia i Unió gobernando con un discurso independentista. Difícil que la gente salga, sí, pero también es o ahora o nunca, Es decir, que tenga clara la gente que si no habla ahora, no sé cuándo va a hablar. Porque claro, es decir, si lo que quieren hacer es un referéndum, incluso han dicho sí o sí, es decir, constitucional o inconstitucional, pues evidentemente esa legislatura va a ser decisiva. Yo invito a todas las personas que tengan inquietud, intereses legítimos en que seamos parte de España y de Europa, económicos, empresariales, que hablen. Y también necesitan para hablar un Estado y unos partidos políticos y unas instituciones que respalden a aquellos que hablan. Porque claro, si uno salta a la piscina y le quitan el agua, pues es complicado. Entonces yo creo que hace falta apoyar también públicamente, como han hecho siempre también los independentistas, a las personas que públicamente en privado ya nos dicen que están muy preocupadas, hay que empezar a pedir que lo hagan en público porque si no vamos tarde. Se ha hablado estos días, alguien lo ha dicho, que si hay independencia los pensionistas cobrarán más. No sé si se lo cree o tiene argumentos para rebatirlo. A ver, en el campo racional de las cosas, porque en el último balance social, la última balanza social que se llama o subbalanza, Cataluña ha recibido, porque a mí no me gusta territorializar los impuestos, es una costumbre que se está haciendo habitualmente, me parece absurda. Es decir, yo le pago a un Estado y tengo unos derechos consolidados de pensiones, un subsidio de paro, pero como está muy de moda esto de territorializar los impuestos, cosa que yo no comparto, si vamos a ese modelo, cuando uno hace balanza, dice, hombre, pues hay 1.800 millones de superávit para Cataluña, el Estado ha puesto encima de la mesa 1.800 millones de euros. Y los que pondrán, porque con esta crisis económica y con el paro y con la población que hay en Cataluña, es normal que haya más. Por tanto, de momento estamos recibiendo dinero del Estado para pagar las pensiones, cosa que no quieren reconocer muchas veces, pero está publicado. Segundo, las pensiones son derechos consolidados con los estados en los que has cotizado. Eso quiere decir que los residentes o nacionales españoles tienen un derecho garantizado por el Estado. Si esto cambia, todo puede cambiar. Y por tanto, pongo un ejemplo, en Francia, pues mi abuelo trabajó en Francia y hay un convenio de reciprocidad para que los ciudadanos que han trabajado en otro país cobren sus pensiones en España después de haber trabajado en otro país. Eso, con un conflicto político, eso saliendo de la Unión Europea, eso no lo puede garantizar nadie. Por tanto, el otro día me decía un economista de estos que hizo un libro con Mascurello, lo presentó, que se llamaba Sensa España. Decía, bueno, pues la solución sería que los pensionistas siguieran siendo de nacionalidad española. Está bien, ya vemos de qué va esto, la independencia a la carta. Entonces, claro, es decir, esto es absurdo, decir, que para cobrar los derechos nos vamos a tener, oiga, no, mire, usted la independencia es la independencia, y o está embarazado o no está embarazado, no se puede estar medio embarazado. Entonces, yo creo que ese es un poco la rigurosidad, irónicamente lo digo, que tiene todo este proyecto épico sentimental de la independencia. No hay plan. Y el plan que hay no lo dicen, porque si lo dicen, evidentemente la gente se echa atrás. Por tanto, habrá que hacer un trabajo esta legislatura también de dar a conocer pros y contras. Para mí muchos más, no veo ningún pro, pero bueno, los contras de esto. ¿Es el discurso del miedo? Oiga, yo a mi hija cuando veo que se va a dar un golpe, digo, cuidado que te vas a dar un golpe. ¿Qué soy, un padre miedoso o un padre responsable? Pues claro que hay que decirle a la gente las consecuencias de este viaje.
Claro que hay que decírsela. Y lo vamos a hacer. No desde el miedo, desde los datos, desde la economía, desde la realidad. No nos olvidemos que esto no es un debate de economía, que nadie se engaña, que es un debate de identidad. Es un debate de identidad. Porque la economía y las balanzas fiscales se hacen en una identidad determinada. Porque cuando se paga dinero para mantener la cohesión territorial y social con otras provincias de Cataluña, eso es cohesión territorial, ¿no? Pero si lo hacemos con Teruel o con Zaragoza, eso es un expolio. Por tanto, cuando rascas un poco sale siempre, no, oiga, es que Cataluña es una nación. Ah, bueno, pues haber empezado por ahí. Entonces, esa es la realidad. Aquí hay una visión identitaria de lo que es una comunidad autónoma de un Estado, miembro de la Unión Europea. Y eso es lo que conlleva a este absurdo a veces que parece que hablemos dos idiomas o que no nos pongamos de acuerdo. Pues no nos ponemos de acuerdo porque el marco, uno es real y jurídico y político, y el otro es un marco identitario y mitológico. Por tanto, es muy complicado con los mitos y la identidad hacer balanzas fiscales. Se ha referido usted en su intervención a que entidades financieras, bancos y cajas condonan, diciéndolo claramente, perdonan deudas a los partidos. ¿Cree que se podía denunciar judicialmente y abrirse una causa por ello? Pues jurídicamente, si no que me corrija aquí Javier, que está al lado mío, que también somos juristas, pero está en activo. Yo jurídicamente, si hablamos de querella, si hablamos de algo penal, si no hay cosas a cambio, es decir, si no hay realmente pues alguna prevaricación, algún delito asociado a la administración pública o a un cargo público, no, yo creo que no. Ahora, lo que sí que es denunciable políticamente y económicamente es que a los partidos políticos se les condonen las deudas. Ciudadanos propuso en el Parlamento poner la ley electoral, la modificación de la LOREC o de la ley de partidos, que no se pudiera condonar deuda, precisamente por el control que ejercen algunos organismos donde los partidos ponen a gente para controlar los bancos y las cajas. ¿Y saben qué pasó? Que votaron en contra. La mayoría de partidos, CiU, PP, PSC, votaron en contra. Oiga, no, es que por lo menos 100.000 euros, porque es lo que dan de... No, oiga, es que yo no quiero que hayan donaciones de cajas de ahorros a partidos. De empresas, bueno, podemos hablarlo, a ver qué límites, con qué transparencia, pero ¿qué pinta la condonación de una caja de ahorros donde además están designados cargos políticos de instituciones políticas? ¿Cómo puede ser que condone deuda? Luego algunos entendemos por qué no hay control financiero o bancario en muchos casos. Luego entendemos muchos qué ha pasado con las preferentes. Luego entendemos por qué algunos no quieren ejercer un control sobre el sistema financiero. El sistema financiero está regulado y los organismos de regulación y de control los designan los partidos políticos. Por tanto, hay una perversión en esta fórmula que hace que acaben todos mezclados, ¿no? Y eso lo que hace al final es en detrimento de los derechos de los consumidores y en detrimento del dinero público. Por eso me parece que es fundamental prohibir esas condonaciones de deuda de los bancos y las cajas a los partidos políticos. Álvaro Medina, de Gaceta.es, le pregunta si cree que hay corrupción en la sanidad catalana. Bueno, están los juzgados. Es decir, Carme Pérez, que no sé si la tenemos por aquí esta mañana, creo que estaba en un medio de comunicación haciendo una entrevista también. Carme Pérez, que fue la doctora y abogada también que denunció el caso de Sant Pau, que está de número 9 en la lista de Ciudadanos como independiente, porque hemos abierto nuestras listas a independientes de la sociedad civil, pues lo explicaba el otro día claramente en la rueda de prensa que hizo con nosotros. Hay gente que de las concesiones con la administración, o hay partidos que de las concesiones administrativas quiere sacar tajada y quiere convertir las administraciones públicas y las concesionarias en gallina de los huevos de oro. Y eso no puede ser. Y por tanto, eso, junto con el caso de los hospitales del Maresma, hemos visto hace poco lo que denunciaba la revista Café amb Llet y lo que ha pasado, pues me parece una evidencia, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, el compromiso que tiene es volver a abrir la comisión de cajas de ahorros, la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro y las preferentes, cosa que impulsó nuestro partido y conseguimos, a pesar del PP, del PSC y de CiU, abrirla. Y segundo, reabrir la comisión de sanidad, que es uno de nuestros compromisos electorales, precisamente sobre los casos como Sant Pau o los casos como los hospitales del Maresme. Parece que la sanidad pública, que es, yo diría que la agencia tributaria de la sanidad pública es de las pocas cosas que en este país se puede decir que estemos orgullosos y que funcionen y que son las joyas de la corona. Pues hombre, curiosamente algunos quieren desmontar la agencia tributaria y algunos quieren que no tengamos esa sanidad pública o ese servicio público de sanidad. Bueno, pues vamos a proteger lo mejorcito que tenemos, y en ese caso la sanidad y el servicio público de sanidad no es un lugar para hacer negocios. Sí que lo es, desde luego, y es legítimo que hayan negocios sanitarios, pero el objeto final de la sanidad pública es servir a los ciudadanos. Por tanto, ahí vamos a abrir esa comisión de investigación otra vez, a pesar de que el PSC y CiU van a intentar pactar otra vez que no vengan según qué personas a la comisión.
Ya entrando en temas estrictamente político-electorales, le preguntan por qué Ciudadanos no está más presente en los ayuntamientos, que son las entidades más cercanas a los ciudadanos. Bueno, pues porque no entramos en los ayuntamientos. Es decir, hemos entrado en algunos, en aquellos que hemos entrado pues tenemos concejales. Aquí está nuestra compañera también Carmen Romero, que va en nuestra lista y es concejal en Moncada y Reixac, que hay otros concejales también que están en nuestro partido, pero es verdad, en las elecciones municipales hemos tenido muchas dificultades porque un partido nuevo que se tiene que implantar, que el corte electoral es de un 5%, pues tiene dificultades y además, evidentemente, en el ámbito de esos locales pues hay mucha dificultad para que aparezcan nuevos actores y compitan en igualdad de condiciones. Es difícil, pero ya le digo que si Ciudadanos consigue un buen resultado como el que esperamos todos en estas elecciones, sin duda el paso siguiente de Ciudadanos va a ser entrar en las principales capitales de Cataluña, en los ayuntamientos, y eso es un objetivo fundamental para estar presente cerca de los ciudadanos en esas instituciones y también para tener una voz que levante también las alfombras en los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que el día que se levanten las alfombras, que se preparen los alérgicos, porque no, digo que hay ayuntamientos gobernados durante muchos años por los mismos, y desde luego hay que ir ahí a regenerar la vida pública y a cambiar las cosas. Dos cuestiones concretas sobre ya el tema del día 25. ¿Por qué Ciudadanos ofrece una alternativa, si es que la ofrece, de voto para los votantes socialistas en Cataluña? Sería la primera pregunta. Y la otra, que no es igual, pero tiene una cierta relación. Parece que evidentemente usted y su formación están preparados para afrontar unas elecciones, pero el resto de la oposición está preparada para hacer una coalición constitucionalista. Bueno, la primera, nosotros somos una opción cada vez más para muchos desencantados del Partido Socialista, y aquí hay unos cuantos. Estoy viendo aquí también un exconcejal del Ayuntamiento de Tarrasa que se ha incorporado con nosotros al trabajo, la agrupación de Tarrasa. Estamos aquí, Miguel García también puede decir mucho de esa situación. Miguel lo decía otro día muy bien, es decir, nosotros somos una alternativa, primero porque no tenemos complejos, segundo porque no nos abstenemos ante la vida, y digo porque uno no se puede abstener cuando uno le dice, oiga, ¿quiere usted hacer un referéndum contra el orden constitucional y de cualquier manera para que Cataluña se separe del resto de España? Uno no se puede abstener siendo socialista o siendo progresista ante eso. No puede, porque si defiende la unión, defiende la solidaridad, defiende una Unión Europea fuerte, pues no tiene sentido que se abstenga. ¿Por qué se abstienen? Complejos, cálculos electorales, equidistancia con nosotros o con el Partido Popular. Bueno, pues eso yo creo que lo está pagando y lo va a pagar el Partido Socialista. Son muchos años ya de complejos, muchos años de tripartitos, muchos años dándole las llaves de la Generalitat a aquellos que quieren y tienen como principal objetivo sembrar el enfrentamiento con el resto de España y dividirnos, y eso se paga. Por tanto, yo creo que cada vez hay más gente del Partido Socialista y votantes del Partido Socialista que se han abstenido incluso y vuelven a votar ahora con ilusión, porque Ciudadanos representa esa opción progresista de regeneración democrática que lo que quiere es dar voz sin complejos y, oiga, decir, pues mire, sí, no tengo que decirlo cada día, claro que soy catalán y soy español y soy europeo. Faltaría más, y claro que quiero que ser parte de España. Eso es lo que nos diferencia, que también van a narices, con perdón. Es decir, porque decir eso, uno no espera que el Partido Socialista vote a favor de la independencia en Santa Coloma de Farnés. Pues lo vota. Uno no espera que el Partido Socialista apoye mociones en los ayuntamientos para que no se cumplan las sentencias del Constitucional, y lo vota. Uno no piensa que el Partido Socialista pueda ser el máximo defensor de que en las escuelas y en los ayuntamientos no se cumpla la Constitución y las sentencias sobre el bilingüismo, y lo hace. Por todo eso creo que somos una opción para mucha gente hoy progresista que está desencantada de ese partido, especialmente generaciones de gente que ya no lleva tatuado unas siglas ni del PP ni del PSOE, sino que van a votar a lo que creen que es útil, que es Ciudadanos. Y segundo, en el tema constitucionalista, mire, nosotros somos el único partido que en una mesa puede sentar al Partido Socialista y al Partido Popular. Somos los únicos. Porque no tenemos complejos, porque sabemos que nos unen muchas cosas con sus votantes, no con las cúpulas, con sus votantes. Y estamos convencidos de que muchos votantes hoy del Partido Popular y del Partido Socialista nos ven con mucha simpatía, aparte de que muchos nos vayan a votar, otros seguro que pensarían que antes preferían estar con Ciudadanos que con Esquerra Republicana, ¿no? Como los socialistas, o antes con Ciudadanos que con CiU. Pues sus cúpulas piensan que hay que estar con Esquerra, como el tripartito, y que hay que estar con CiU. Y yo les digo una cosa, si van a dejar todo eso atrás, si el PP rompe sus acuerdos en la Diputación de Barcelona, en los 40 y tantos ayuntamientos que tiene y gobierna apoyando o apoyándose en CiU, si deja de tener ese pacto del NERI donde no incluye nada de muchos de esos principios constitucionalistas, les escucharemos. Mientras, no podemos, hay que cabalgar.
No podemos esperar a que el PP despierte y deje sus pactos con CiU y se dé cuenta de dónde tiene que estar. No podemos decirle al PSC que deje sus complejos en un cuarto de hora. Necesitan tiempo, pero no tenemos tiempo. Por tanto, Ciutadans va a crecer estas elecciones porque no hay tiempo. Y cuando estos partidos se den cuenta de que pierden votos y que pierden apoyos por sus complejos o sus pactos, entonces les escucharemos y Ciutadans estará en la mesa con ellos para que algún día en Cataluña haya un gobierno por la convivencia, que respete la Constitución y que tenga el progreso como principal objetivo. Pues la última pregunta que le traslado, que resume varias a efectos de tiempo, porque estamos fuera del horario habitual de esta tribuna, es si se refiere a que las encuestas plantean la posibilidad o la probabilidad, depende de lo que uno se las crea, de un Parlamento con mayoría soberanista. Y en ese escenario hay quien piensa o teme que va a ser inevitable lo que se llama un choque de trenes. No sé si usted comparte lo del choque de trenes y si cree que hay terceras vías o vías alternativas para evitarlo. Sí, en primer lugar, mayoría separatista ya había. Artur Mas no sé por qué no se ha convocado elecciones, porque con Esquerra ya sumaba 72 escaños. O sea que lo primero, ya les avanzo, que haremos es, si el señor Mas no saca más escaños de los que tenía, hay que presentar una moción de censura. Porque uno no puede poner patas arriba a un país entero. Uno no puede suprimir una legislatura con un país intervenido, que es España prácticamente intervenido y Cataluña rescatada. Uno no puede hacer esa irresponsabilidad para decir, no, mire, pues al final tengo 63 escaños. ¿Cómo? Pero usted no había dicho que había un clamor y que usted iba a tener no sé qué. Oiga, si el señor Mas ha hecho todo esto simplemente como estrategia pura y dura, táctica y electoral, que es lo que pensamos muchos, como eso se vea y se le vea al plumero después de las elecciones, lo primero que va a hacer Ciutadans es pedir una moción de censura y poner otro presidente de Convergencia, seguro, porque ganan ellos, ¿vale? Pero el presidente que nos está llevando al abismo, el presidente que nos lleva al precipicio y que quiere que saltemos todos y luego dice, ah, pues no, mire, ha quedado todo igual, fíjese. No, oiga, no, ha quedado todo igual, no, usted ha puesto esto patas arriba y ha complicado la vida a mucha gente y ha gastado mucho y ha hecho que haya mucha más incertidumbre sobre Cataluña. Por tanto, habrá que buscar aliados de esos que hemos dicho, a ver quién apoya, en el caso de que Artur Mas no consiga esa mayoría absoluta que quiere, quién apoya una moción de censura. Habrá que ver quién está con Artur Mas y quién sigue pactando con Artur Mas, o quién está por un gobierno y un presidente que piense en todos los catalanes. Pero lo que no podemos permitir desde Ciutadans es que haya un presidente que nos tira todo esto y digo, oiga, mire, pues yo tengo un escañito más, Esquerra 2 más, pues ya lo tenía. Por tanto, esa mayoría ya existe. ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues si algunos quieren saltarse las leyes, la Constitución y ir hacia una fractura social, pues habrá que hacer oposición política, y en ese caso ahí estará Ciutadans. Segundo, el tema de... choque de trenes. ¿Perdón? El choque de trenes. Choque de trenes. Bueno, yo de momento solo veo un tren, porque de momento veo el tren nacionalista o el tren separatista, pero no veo ningún tren más. Entonces, lo primero que hay que saber es si hay otro tren. Y segundo, no choques, lo que hay que hacer es ganar democráticamente la partida. Nosotros tenemos un problema que hay que reconocer, que es que nuestros compañeros de viaje están tocados. Es verdad, es decir, el Partido Socialista está muy tocado y el Partido Popular está tocado en su credibilidad. Y eso hace que esa mayoría que podríamos tener, que yo estoy convencida que existe socialmente, que es la que siempre en generales, siempre ha demostrado que Cataluña no es separatista y que Cataluña va a votar por partidos de ámbito nacional, la tienen desmovilizada, como ha pasado en el País Vasco. El País Vasco ha entrado una formación de 24% de los votos, Bildu, ha entrado y la participación se ha quedado igual. ¿Qué quiere decir eso? Que otros han bajado mucho la participación. Es decir, que unos han desmovilizado su electorado porque no son creíbles, porque son parte del problema. ¿Qué hay que hacer desde Ciutadans? Capitalizar a esa gente que en vez de quedarse en casa, o en vez de taparse la nariz, o en vez de ir a votar en blanco, voten a Ciutadans para que eso sea un voto que sume a esa opción por la convivencia. Pero evidentemente va a ser complicado, si las encuestas se cumplen, pues que haya una mayoría en escaños por la convivencia. Pero vamos a trabajar por eso, y si no, 4 años desde la oposición para construirla. Por tanto, yo choque de trenes de momento no veo un solo tren, y lo que hay que hacer es construir, entre comillas, otro tren, donde quepamos todos, una Cataluña de todos, no de unos contra otros, de todos, que gobierne para todos, y en todo caso plantearlo democráticamente. Y no hay que olvidar que el debate de las fronteras y el de la soberanía reside en las Cortes. Si Artur Mas quiere plantear un debate sobre eso, que vaya a las Cortes el señor Duran Lleida, que es el vaticino que va a dejar de ser el político más valorado de España, cuando se suba a la tribuna y digo, quiero separarme del resto de España. Que lo diga, que vaya, salga del Palace, que cruce la calle, que vaya a las Cortes y diga, señores, me he vuelto independentista
y vengo a decirles que queremos la separación del resto de España. Que lo haga, que lo pruebe y a ver qué pasa. Y quiero un debate extraordinario, como hacen los demócratas, un debate extraordinario en el Pleno, para ver qué fórmulas existen para que un territorio de España deje de serlo o que los ciudadanos se separen dentro de España. Eso es democracia. Hacerlo en el Parlamento de Cataluña es hacer trampas. El Parlamento de Cataluña habla de medio ambiente, de educación, de seguridad, de justicia compartida, o sea, las competencias autonómicas. El debate serio está en las Cortes. Si lo quiere hacer, yo como demócrata acepto el debate, tengo posición, es evidente que nosotros estamos a favor de la separación, pero hay que aceptarlo. Y dice Artur Mas, es que allí nunca ganamos. Digo, y yo tampoco gano nunca en el Parlamento de Cataluña. ¿Pero verdad que no me voy a las Cortes para ganar las votaciones? Porque no tengo allí representación, pues lo hago aquí. Pues el señor Mas, que es el 4% del voto nacional, que vaya a las Cortes y convenza al resto de españoles de que levantarse fronteras es muy bueno, de que dividirnos nos va a hacer salir de la crisis y de que su planteamiento hacia Ítaca es la solución a todos nuestros males. Muy bien, pues nos ha agotado del todo el tiempo y Joaquín Serra, de Asistencia Sanitària, cerrarà l'acte. Bon dia a tothom. Primer voldria aclarir-te, Albert, un malentès que tens. Has començat la teva intervenció donant-nos gràcies per la invitació en aquest fòrum, quan és totalment al revés. El fòrum, aquesta tribuna oberta i plural a tothom, ja ets un clàssic dintre de nosaltres i esperem continuar-t'hi veient en futures ocasions. Per tant, som nosaltres, en nom de Red Eléctrica d'Espanya, Renfe, AVE i Assistència Sanitària, que t'agraïm aquesta presència aquí entre nosaltres, i també al senyor Xavier Narra, la magnífica presentació que t'ha fet. Moltes gràcies a vosaltres dos. En quant a l'exposició que has fet, jo crec que és una exposició molt clara, molt transparent, amb idees molt clares del que pensa el partit que tu presideixes, i sí que només hi ha hagut una cosa a nivell personal i intransferible que no hi he acabat d'entendre, que és quan t'han preguntat la solució d'aquests parats quin era, és ajudar els empresaris, etc. És que jo fins ara en tenia com a empresaris la idea que eren especuladors, extorsionadors, etc., i no acabo d'entendre del tot. Bé, jo crec que la via va per aquí. Els que creen el que han de solucionar aquest problema és aquest col·lectiu que fins ara, no sé per què, no se'l deixava massa ben parat, tot i que hi podia haver alguns casos que podia, però jo crec que s'està fent justícia a nivell personal transparent realment a un col·lectiu que estava certament una mica maltractat. A tots vostès, moltes gràcies per estar aquí entre nosaltres. T'esperem tornar a veure, per descomptat, sense que ens donguis les gràcies, i que tinguin tots un bon dia. Fins ara.